palabra. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Señor, te damos gracias. Me paro aquí ante tu presencia, Dios, con el mayor respeto, Dios, y yo anhelo que sea tu Espíritu Santo el que hable. No permitas, Dios, que sean mis pensamientos ni mis ideas, sino que sea tu palabra, Dios, Señor, la que se exprese clara, directa, Dios, para que podamos crecer y madurar, Dios, para que podamos parecernos a ti. Ayúdame, Dios, Señor, a expresar la palabra que tú quieres entregar en esta tarde. Amén y amén. Si prendemos las noticias, yo no soy de prender noticias, a mí me gusta quizás leerlas, pero tal vez si te conectas en las redes, tal vez si prendes el televisor, tal vez si estás escuchando la radio, te vas a dar cuenta que vivimos en un mundo de conflicto, en un mundo de contienda, en un mundo donde hay muchos problemas, en un mundo donde incluso llegar a la paz es un problema. Hay discordia, no nos logramos reconciliar, no logramos unir las partes, no logramos poder llegar a un balance, a un intermedio. Hay discordia constantemente, hay problemas, hay hijos que se rebelan contra sus padres, hay padres que abusan de sus hijos, hay padres que abusan incluso de sus padres mayores y hay contienda constantemente en la sociedad. Vivimos en un mundo de conflicto, en un mundo donde realmente hay problemas cada día. Llegamos los domingos, nos alimentamos de la palabra, salimos con una paz que nos entrega el Señor, pero incluso cuando comenzamos el lunes, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo comienzo el lunes, lo primero que digo es: Señor, ayúdame a poder resolver los problemas de hoy. Porque ya yo sé que el lunes comienza cargado, el lunes comienza, tú sabes, con las fuerzas de que nos espera una semana de diferentes situaciones, de diferentes problemas, de diferentes asuntos que hay que atender. Llegamos el domingo, somos restaurados, nos sentimos en paz, pero de repente comenzamos un lunes y las cosas a veces como que comienzan al revés. Y uno dice: wow, pero tan bueno que fue el día de ayer y tan negativo que está comenzando el día de hoy. Es increíble porque nuestro mundo está corrompido de tal manera que aún entre nosotros hay discordia. Incluso en la iglesia hay discordia, hay divisiones, tal vez hay pensamientos que no se logran conectar. En las familias hay discordia, hay separaciones, hay problemas constantemente en muchas familias, en muchos hogares. Pero hay un texto, hay una carta en el Nuevo Testamento que es la carta de Santiago. Y Santiago, también conocido como Jacobo, medio hermano de Jesús, empieza a dar una serie de instrucciones en esta carta acerca de cómo nosotros debemos relacionarnos, acerca de cómo nosotros debemos cultivar nuestra vida frente a Dios, cómo nosotros debemos enderezar nuestros pasos de cristianos. Tú sabes, Santiago nos habla acerca de diferentes puntos, pero en el capítulo 4, Santiago lanza una pregunta que confronta a cualquiera. En el versículo 1, él comienza a preguntar y dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y entonces, para Santiago empezar a orientarnos acerca de la lealtad, él empieza a ubicarnos desde dónde nacen los problemas. Y empieza haciéndolo desde una perspectiva de pregunta, desde un escenario para que nosotros nos cuestionemos, para que nosotros analicemos, para que nosotros miremos hacia adentro. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surge de los malos deseos que combaten en su interior? Y nos apunta a nosotros. Nos apunta a nosotros mismos porque el mal proviene de nuestro propio interior, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios deseos. Así que Santiago realmente nos está señalando que hay algo que atender, hay algo que mirar, hay algo que evaluar. Y más allá de tú evaluar a la otra persona para tal vez llegar a un acuerdo, tal vez escuchemos un poco acerca de esta carta y mirémonos a nosotros mismos para poder mejorar las cosas que necesitamos mejorar. Tal vez no estés pasando por problemas en este momento,
pero tal vez pasaste hace una semana o tal vez te tocará uno el mes que viene, la semana próxima. Y Santiago tiene una carta donde nos orienta en muchos aspectos. Fíjate que en el capítulo 3, versículo 16, dice, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y lo que él está describiendo son cosas que nacen de uno. Celo, envidia, o sea, son ideas que realmente nos las construimos nosotros mismos. Tú no las puedes comprar en el mercado. Nacen de tu corazón. Nacen de tu pensamiento. O nacen de nuestros pensamientos. Porque tenemos una vida corrompida, tenemos una vida donde el cuerpo siempre va en dirección hacia el mal. Santiago es una carta impresionante, tiene 5 capítulos, es muy corta, la pueden leer rápidamente. En Santiago vas a encontrar muchos aspectos acerca de la madurez en Cristo, acerca del carácter, cómo tú vas a poder madurar tu carácter. Santiago nos enseña que el sufrimiento nos ayuda a madurar como siervos de Dios. Santiago nos enseña que el estudio de la palabra nos ayuda a madurar como siervos de Dios. Santiago nos habla acerca de la sinceridad del servicio cristiano, el hablar rectamente, la sumisión que tenemos que tener ante Dios, el sacrificio personal que tenemos que dar, la paciencia que se tiene que desarrollar, la oración en la que tú tienes que estar constantemente conectado. Santiago nos enseña que ganar almas aún así nos ayuda a madurar como siervos de Dios. Así que Santiago nos enseña cómo predicar a Cristo y cómo seguir a Cristo. Si tú realmente quieres ser un cristiano que refleje a Cristo, tienes que ir a Santiago. Santiago nos enseña a obedecer a Cristo y ser como Cristo. Por lo tanto, en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, hay una idea central que se está dando en ese capítulo acerca de la lealtad. Y el primer texto que leí, que está en el versículo 8, habla acerca de que tenemos que purificar nuestros corazones porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Santiago está hablando tal vez a los primeros cristianos que se están levantando en aquella época. Pero esta palabra es tan viva y tan eficaz que nos abraza a nosotros. Nosotros tenemos que entender que muchas veces nuestra vida y nuestro pensamiento está dividido, nuestro corazón está dividido. Y a veces nos inclinamos hacia nuestros deseos, a veces nos inclinamos hacia lo que nos ofrece el mundo, a veces nos inclinamos hacia la prosperidad, a veces nos inclinamos hacia las cosas que quiero alcanzar, que quiero lograr y desviamos nuestra mirada de Dios. Santiago nos enseña algo demasiado importante porque nuestra lealtad no puede estar dividida. Nuestra lealtad no puede estar en juego. Cuando tú pones en juego tu lealtad, ya tú sabes que tienes problemas de gratis. Cuando tú pones en juego la lealtad del matrimonio, ya tú sabes que tú tienes problemas de gratis. No tenías que recibir esos problemas, pero pusiste en juego una lealtad. Cuando tú no eres leal en tu trabajo, ya tú sabes que tienes problemas. Cuando tú pones en juego la lealtad espiritual, mis queridos hermanos, ya tú sabes que estás en problemas. Así que nuestras lealtades no pueden estar en juego, no importa el aspecto que sea, si es un aspecto familiar, si es un aspecto laboral, si es un aspecto espiritual, si es un aspecto ministerial, no importa el aspecto que sea, nuestra lealtad no puede estar en juego. Nuestra lealtad tiene que permanecer fiel, porque de eso se trata. La esencia de la lealtad se define como la fidelidad, la devoción, el compromiso con una persona, con una causa, con una idea. Y eso debe estar actuado con honestidad. Si no hay honestidad, si no hay respeto, si no se cumplen las responsabilidades, no estás siendo leal. Estás fallando a esa fidelidad. Por lo tanto, la lealtad se prueba en tu respuesta. ¿Cómo tú respondes? Una persona que no es leal solo aparece cuando necesita algo. Pero cuando tú necesitas de esa persona no aparece. Eso no es una persona leal.
Cuando te acercas a Dios solamente cuando tú lo necesitas. Pero cuando Él necesita que tú obres en algo, tú no apareces. Eso no habla de un cristiano leal. Así que una lealtad se prueba en la manera en cómo tú respondes. La lealtad se prueba en tus peticiones. Hay personas que están pasando por diferentes procesos y dicen, yo te sirvo, Dios, yo te seré fiel si tú me sanas. Señor, yo voy a permanecer en tus caminos si tú me sacas de aquí. Señor, yo te voy a dedicar lo que soy si tú me das el trabajo, la oportunidad, el carro, la casa, lo que quieran poner. Pero su lealtad está basada en lo que pueden recibir. O su lealtad está basada en lo que es Dios, que nosotros tenemos que serle fiel, a pesar de que te responda o que no te responda. Por lo tanto, tu lealtad, las mismas personas la pueden evaluar de acuerdo a tus peticiones. La lealtad también se prueba de acuerdo a tu decisión. La lealtad será todo aquello que te ubica en un lugar de decisión. Y en este aspecto espiritual estamos hablando entre escoger la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, la dirección de Dios, o seguir nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestros pensamientos, nuestras ideas. La lealtad está y se prueba en tus decisiones. ¿Cómo tú estás siguiendo la voz de Dios? Ahí se puede probar cuán leal tú eres. Por lo tanto, quiero compartir 3 peligros, hay muchos más, pero quiero compartir 3 peligros que Santiago nos presenta en el capítulo 4, en esos versículos del 1 al 10. 3 peligros, por lo menos, que deben ser demasiado importantes que nosotros por lo menos podamos verlos para poder evitar esos peligros. El primer peligro que se encuentra es muy básico y ya lo hablamos. Se trata acerca de las divisiones y los problemas. Leí el texto, preguntaba qué es lo que causa las disputas, las peleas entre ustedes. ¿Acaso no surgen de los malos pensamientos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Por lo tanto, la falta de lealtad, el primer problema que tú tienes que tener o que tenemos que tener claro con la falta de lealtad es que habrán divisiones, habrán problemas. Sabes que cuando falles en esa lealtad tendrás los problemas como respuesta inmediata a tu falta de lealtad. La lealtad nos hace, la falta de lealtad nos hace prosperar en nuestro egoísmo, en nuestra manera de pensar egocéntrica, en nuestras ideas, centrarnos en que yo tengo la razón, centrarme en que yo realmente tengo la dirección de lo que necesito hacer, centrarme en que yo soy el que tengo que tomar la decisión. La lealtad, la falta de lealtad también nos provoca, y lo dice el texto bíblico, nos provoca hacerle daños a otros. No es simplemente división, es que cuando ya tú no eres una persona leal o cuando ya fallamos en la lealtad, estás propenso a seguir cometiendo un pecado tras otro pecado, haciéndole el mal al otro, sin necesidad. Porque lo que prospera y lo que crece dentro de ti, tal vez son celos, tal vez son envidia, tal vez un egoísmo donde yo necesito eso y yo anhelo eso. Y mi deseo es que esa persona no lo tenga, porque como yo no lo tengo, esa persona no merece tenerlo. Cuidado con la falta de lealtad. Cuidado con los peligros, porque si nosotros fallamos en nuestra lealtad, estamos camino a divisiones, problemas, estamos camino a prosperar el sentido egoísta. Por eso cuando tal vez uno atiende una situación matrimonial, cuando hay un divorcio, te das cuenta que las partes están separadas porque no las logran reconciliar. Te das cuenta que hay uno que está señalando al otro y desde el otro extremo están señalando al otro extremo. Porque nadie es capaz en ese matrimonio de mirarse hacia adentro. Y comienzan a culpar al otro y decirle, el problema eres tú.
y no somos nosotros. El problema eres tú y no miran hacia adentro. Por eso es que hay separaciones, por eso es que hay hijos rebeldes, por eso es que hay familias rotas, iglesias divididas, pastores, líderes que han fallado ante una congregación por falta de lealtad. Se divide una iglesia y ese es el hombre, el pensamiento del hombre. Eso no es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es lo contrario. Lo que Dios quiere es que tu mirada esté puesta en Él. Lo que Dios quiere es que tú te mantengas fiel. Lo que Dios quiere es que tu fe crezca. Lo que Dios quiere es que tú confíes, que dependas de esa esperanza. Y por eso te lo presenta en la Biblia, por eso te lo presenta en su palabra. Por lo tanto, hay países rotos, países quebrados, donde hay un gobierno que la corrupción es lo que gobierna. Porque ya el sentido de lealtad se puso en juego. Y estamos fallando. Porque ya da lo mismo si hacemos las cosas bien o no hacemos las cosas bien. Segundo peligro que existe con la falta de lealtad, nos lo dice Santiago en el versículo 3. Habrán oraciones sin respuesta. Y en este sentido significa desde un aspecto negativo. Porque muchas veces Dios nos responde desde una posición positiva, porque necesitas que madures la fe, necesitas que madures tu esperanza. Pero en este punto en particular que Santiago está presentando en el versículo 3, es desde un aspecto negativo. Fíjate que el versículo 3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. Habíamos leído el versículo anterior que decía que no lo reciben porque no se lo piden. Pero Santiago está diciendo aún más, está dando un dato adicional y está diciendo, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Por lo tanto, si nosotros estamos haciendo una petición y no estamos siendo leales, las oraciones se van a quedar sin respuesta. No vas a recibir respuesta. Porque lo que está saliendo del corazón que está pidiendo es desde un punto egoísta y desde un punto donde yo merezco recibir esa respuesta. No lo van a recibir. Existen oraciones que jamás serán respondidas. No nacen de corazones sinceros. Esas oraciones no nacen con buenas intenciones. Esas oraciones no nacen del orgullo. Esas oraciones nacen del orgullo, esas oraciones nacen del egoísmo, esas oraciones nacen de los celos, de mis propios deseos, pero no nacen de corazones sinceros y puros. Por lo tanto, Dios no va a responder peticiones motivadas por intereses egoístas y lejos de su voluntad. Dios no va a responder esas peticiones. Hay que evaluar realmente cómo está nuestro corazón. Tercer aspecto que necesito que podamos ver en esta tarde. Tercer aspecto que no puedes olvidarte de lo que sucederá si tú le fallas a esa lealtad espiritual. El tercer aspecto es que te vas a ganar a Dios de enemigo. Y yo creo que ninguno de nosotros, con el conocimiento profundo o poco que tengas acerca de Dios, yo creo que todos nosotros estamos totalmente conscientes que tú no puedes tener a Dios de enemigo. De amigo sí, pero de enemigo no. Dios tú lo necesitas de tu lado, pero no en contra de ti. El versículo 4. Fíjate que Santiago tal vez las personas lo leen y dicen, wow, esto es como el proverbio del Nuevo Testamento. Pero yo creo que es bastante directo y profundo cuando en el versículo 4 él cita y dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Yo creo que tú no visitas la iglesia porque quieras a Dios de enemigo. Es que nadie desearía tener a Dios de enemigo. Sería horrible, dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un Dios que existe desde antes de tu formación. Un Dios que existirá después de tu existencia.
Un Dios que lo conoce todo, un Dios que lo puede todo, un Dios que no hay límites para contenerlo, no hay palabras para definirlo. Simplemente nos tratamos de acercar con algunas características. No hay un Dios como Él. Por lo tanto, nuestra lealtad debe mantenerse fiel a Él. La falta de lealtad nos distancia de Dios. Y la distancia de Dios nos hace vulnerables. Abre la puerta al enemigo para que pueda atacarte y no tengas la protección divina que necesitas. Por eso es demasiado importante la lealtad. Es demasiado importante permanecer fiel. Él cuida de nosotros y si caemos nos levanta. Pero es demasiado importante vivir una vida consagrada, conectada, confiada, esperanzada en Él. Porque nosotros no podemos cambiar a Dios por nuestros propios deseos. Si te haces amigo del mundo, tendrás a Dios de enemigo. Yo no sé si realmente puedas conseguir algo en el mundo que seas capaz de llenar el vacío que te dejaría Dios. Me parece imposible. Escuchan los artistas que viven una vida de riqueza, escuchan las personas dando testimonio donde dice lo alcancé todo, lo tenía todo, llegué a todos los lugares donde quería, pero había algo que siempre existía un vacío que no lograba entender hasta que acepté a Cristo. Miles de testimonios que hablan acerca del vacío que tal vez sentiste antes de conocer a Cristo también. Por lo tanto, Santiago, el versículo 6, nos recuerda y dice, Dios resiste a los soberbios. Hebreos 10:38 dice, el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Hebreos 10:31, vuelvo y le digo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si le fallas a esa lealtad, abres una puerta al enemigo. Si le fallas a esa lealtad, le estás dando la bienvenida al enemigo y estás despidiéndote de la presencia de Dios. Si le fallas a esa lealtad, te estás saliendo de la cobertura que Él tiene dedicada para ti. Por eso quiero darte 3 consejos, te di por lo menos 3 peligros que necesitas estar pendiente para que no suceda en tu vida, en mi vida. Esto debe ser un análisis a diario. En cualquier momento podemos fallar, en cualquier momento podemos desviar nuestra mirada. Dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, hay que estar velando constantemente nuestra vida espiritual. Por lo tanto, hoy te quiero dar 3 consejos sencillos. El número 1 es que te acerques con las manos limpias, con un corazón limpio. En la tradición judía, la limpieza de manos era conocida como un proceso y una práctica para antes de comer y después de levantarse con la idea de purificarse. Y cuando Santiago está hablando que su público general realmente son judíos que han aceptado a Cristo, él le está hablando de una forma directa, pero está señalando un poco más y está diciendo con corazones limpios. Cuando él está diciendo realmente que nos acerquemos, como dijimos al principio en el primer texto que leí, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense en las manos pecadores, purifiquen su corazón. No está hablando de las manos materiales. Él está diciendo, por encima de la práctica ritual, eso no hace sentido. No hace sentido. Lo que hace sentido es que tú limpies tu corazón, que tú te purifiques y te presentes, que te acerques, porque Dios se va a acercar, pero que tú te acerques con una vida consagrada. Así que en esa tradición se practicaba, pero nosotros debemos aprender que tenemos que tener una práctica constante de pedirle a Dios que purifique nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros planes. Que cada día nosotros podamos levantarnos y decir, Señor, alinea nuestros pensamientos a tu voluntad. Señor, no me saques de aquí si tú no estás conmigo. Señor, afirma mis pasos. Quiero desarrollar esto, pero dirígeme tú porque quizá eso me lleva a la perdición. Garantiza mi vida porque realmente yo quiero vivir contigo y no lejos de ti.
No sé cuáles son sus oraciones mañaneras, pero al menos yo les digo hoy en esta tarde que le pongan un poco de ese ingrediente, porque es necesario, a pesar de que lleves una vida de 60 años siguiendo a Cristo, es necesario que constantemente nos miremos y nos evaluemos. Así que acércate con manos limpias. Fíjate que el salmista en el capítulo 24 está diciendo una expresión y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Yo no sé si ustedes quieren estar en un lugar santo, pero yo quiero ser esa persona que subirá. A mí me interesa ser una de las personas que realmente alcance estar en ese reino santo cuando Él venga a buscarnos en la tierra. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él aclara y dice: el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado engaño. Una persona leal, una persona fiel, una persona que permanece, una persona que confía, a pesar de que el contexto diga lo contrario y el mundo se esté derribando, una persona que permanece de pie confiando en lo que Cristo ha puesto y ha depositado en tu vida. Eso es lo que habla ese texto bíblico. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, a cosas temporales, ni ha jurado con engaño, una persona que se mantiene recta. Para poder habitar en un lugar santo, hay que tener corazones limpios. Para poder servir en un lugar santo, hay que tener corazones limpios. Para poder formar una familia en un ambiente santo, hay que tener corazones limpios. Para poder ser un líder, un jefe, una persona próspera, sin que se te desvíe la mirada, hay que tener un corazón limpio. Tiene que haber una lealtad formada, porque si no habrá división, discordia, habrán problemas que nacen de la nada, de tus pensamientos, de mi interior, brotan pensamientos de engaño, de mal, negativo. Segundo consejo que te quiero dar en esta tarde: no cambies tu decisión por Cristo. No cambies tu decisión de Cristo. No cambies. Cuando uno va a cambiar algo, ya estoy evaluando quizás cambiar el carro. Así que acepto todas las ofrendas que me quieran dar por lo menos para el carro. Mientras no haya la economía no lo voy a cambiar. Pero cuando uno va a cambiar un carro, uno trata de buscar algo mejor. Uno dice, bueno, tuve una Mini Cooper, mi hermano dice, cómprate una guagua de hombre, una pick-up. Entonces, digo, brother, está linda, me encanta, a la gente le gusta, pero realmente el pastor dice, cuando vendas la pick-up, cuando vendas la Mini Cooper me la regalas, tú sabes. Ya eso está como planificado, hay una alineación aquí como que, yo no sé, yo creo que esto no es de Dios. Cuando tú vas a cambiar algo, tú procuras siempre cambiarlo por algo mejor. Cuando tú vas a cambiar una casa o una ropa, ¿verdad? Tú procuras siempre cambiarlo por algo mejor. Cuando se habla de tu esposa, se supone que no la cambies, porque realmente se supone que tú hayas escogido lo mejor. Y cuando tú juraste en ese altar y ante el pastor y ante Dios, tú escogiste lo mejor y al menos yo sé que le dijiste esas palabras. Yo estoy seguro que le dijiste esas palabras. Tú eres la mejor esposa del mundo, tú eres lo mejor que me he encontrado, porque somos expertos para decir palabras lindas, pero somos pésimos para permanecer leales en muchos momentos. Somos fáciles para fallar, para equivocarnos, para cometer errores. Por lo tanto, hay unas ciertas lealtades que tú no puedes cambiar, como el matrimonio. Hay unas ciertas lealtades que tú no puedes cambiar, como el respeto hacia tu hijo, como el respeto hacia tus padres. Hay unas ciertas lealtades que tú no puedes cambiar, no las puedes tener en juego. Pero principalmente, tú no puedes cambiar tu decisión de haber aceptado a Cristo. Tú no puedes cambiar tu fe. Tú no puedes cambiar lo que tú decidiste y prometiste en un momento y dijiste, desde hoy en adelante voy a creer en ti. Tú no puedes cambiar eso. Bueno, si tú consigues algo mejor que Cristo, perfecto, cámbialo.
Pero yo estoy seguro que no lo vas a conseguir. Yo estoy seguro que si tú te vas arriba en el cielo, si tú te vas en la tierra o si te vas debajo de la tierra, no vas a conseguir a otro como Cristo. Por lo tanto, ¿de quién tú quieres ser amigo? ¿Amigo del mundo o amigo de Dios? No cambies a Cristo. Aunque la ciudad vaya en contra tuya, no cambies a Cristo. Aunque el jefe vaya en contra, no cambies a Cristo. Aunque la salud vaya en contra tuya, no cambies, iglesia, no cambies. No cambies, joven, no cambies, adulto, no cambies a Cristo. No vas a encontrar una respuesta en este mundo mejor que Cristo. No lo vas a encontrar. Así que la solución de tu problema no está en el mundo. La solución de tu problema no está en emprender lo que tú piensas y tal vez desarrollar para poder sustituir y decir, oye, yo necesito cubrir, tú sabes, porque es que la cosa está apretada, está difícil. La solución está en confiar en Cristo. Eso significa que te toca trabajar. No significa que no te toca trabajar. Pero significa que te toca trabajar en el lugar donde Cristo quiere que tú estés. Significa que te toca trabajar de la manera que Cristo quiere que tú trabajes. Significa que no importa la crítica, no importa lo que señalen, tú no puedes cambiar a Cristo. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Tu mente no puede estar dividida. Tu corazón no puede estar dividido. No puedes quebrar la lealtad de lo que realmente tiene que permanecer puro dentro de ti. ¿Y sabes qué? Dios mira el corazón. Tal vez nosotros nos fijamos tal vez en lo exterior, nos fijamos tal vez en la apariencia, pero lo más impresionante es que Dios conoce realmente incluso tus pensamientos. Conoce tu acostar y conoce tu levantar. Conoce absolutamente la cantidad de cabello, si es que te queda alguno, la cantidad de cabello que tienes. A mí se me están cayendo también, así que... Así que mientras estés vivo, permanece leal. Mientras estés vivo, entrégate, acércate, busca, descansa y confía en Él. Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es una palabra tan poderosa, preservación del alma. Hay muchos ejemplos bíblicos donde hay personas que no pudieron tener hijos y más adelante Dios se lo permitió, y cuando tú estudias la palabra tú dices, Dios estaba preservando a esa persona porque tenía un propósito divino para entregárselo a esa persona. Así que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo no sé si ustedes pueden decir amén, pero denle la gloria a Dios, que es el único que se la merece. Hay 3 historias de lealtad que sabemos que cuando el pastor las explica espectacular. Yo voy a tratar de resumirlas. Pero cuando él habla de David, yo digo, wow, o sea, hay que hacer una película. La tiene que narrar él. Hay una historia de lealtad entre David y Jonatán. Es una historia que siempre me va a recordar mi vida y mi hermano, porque nos llamamos David y Jonathan. Así que es una amistad inquebrantable que se forma. Es una amistad, o sea, David viene a ser cuñado de Jonatán en un momento dado porque mató a un gigante, le dieron un premio, bueno, se casó con la hermana de Jonatán. Entre esa situación, Saúl, que es el rey, que tiene una autoridad que es supremo, que es superior, comienza a tener celos de David. Pero es impresionante el trato leal que existe entre David y Jonatán, porque la lealtad que tiene Jonatán no se trata una lealtad de amigos, se trata de una lealtad espiritual. Porque si tú estudias la historia, tú dices, wow, pero le fue leal a David, pero no le fue leal al padre. No, le fue leal al padre incluso,
porque estaba cuidando de que el padre no cometiera un asesinato que no debería suceder. Por lo tanto, la lealtad que tiene Jonatán en este relato bíblico es una lealtad espiritual. Y cuando Saúl comienza a planificar y a compartir los deseos de que quiere asesinar a David por los celos, distante de Dios, alejado de Dios, no leal a Dios, quebrantó las órdenes de Dios, Saúl empieza a tener celos de David. Y Jonatán le es leal a su amigo, le es leal a su Dios y le es leal a su padre. Una lealtad inquebrantable. Le comparte a David que los planes de su papá era ir a matarlo. Y le dice, escóndete. Estos son los planes de Saúl. Es impresionante porque cuando tú eres leal, tú te comienzas a dar cuenta que tu vida es cuidada. Tú puedes aprender de que si tú rompes la lealtad, tu vida corre peligro. Pero mientras tú mantienes la lealtad, hay un cuidado del Dios Todopoderoso para que tu vida sea preservada. Hay otro ejemplo de lealtad que es un poco más primero a la historia de David, y es el caso de José. José es vendido, José es comprado, entra en la casa de Potifar, empieza a prosperar porque Dios lo bendice en todo. Y José está por encima, después de Potifar, está por encima de todo. Pero dice la palabra que José era lindo. Y dice la palabra que la esposa de Potifar se empezó a fijar en él y quería encontrarse con él. Quería acostarse con él. Pero José era un muchacho leal, un muchacho fiel, un muchacho obediente. Reconocía la responsabilidad que tenía. Y le preguntó en un momento dado cuando ella se acercó, dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Una persona leal siempre está cerca de la presencia de Dios. Una persona leal siempre se le va a hacer fácil poder despegarse de las tentaciones. Una persona leal siempre va a ser fácil poder confrontar un ataque, tal vez una crítica. Una persona leal sabe que Dios está por encima de todas las cosas y que no se debe corromper. Hay un tercer ejemplo y se trata de Jesús. Jesús es bautizado, es llevado al desierto, es tentado. Y en la última tentación es impresionante porque en todo Jesús podía responder porque él tenía el poder y tenía la autoridad, pero no era la manera en como Dios quería que se respondiera. En la tercera tentación, Satanás le dice que lo llevó, dice la palabra que lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una persona leal reconoce su posición aún siendo Dios. Porque Jesús era Dios encarnado y aún así Él reconoce que tiene que ser leal ante Dios Padre. Y a pesar de que el reino completo le pertenece, porque Satanás le está ofreciendo algo que no está en las manos del diablo, le pertenece a Jesús. O sea, a pesar de que todo eso le pertenece, Él responde y dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La clave está en la fidelidad, iglesia. La clave está en la lealtad. Por lo tanto, el tercer consejo que te quiero dar para ya ir cerrando es que nos humillemos. Humíllate ante Dios y resiste. Lo dice Santiago también. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Y cuando uno está pasando por pruebas y tal vez uno da el consejo, la persona dice, yo sé, pero es que tú no lo estás viviendo. Pero si tú entiendes un poco más a profundidad lo que dice el texto y lo que nos está aconsejando Santiago, está diciendo humíllate a Él, humíllate ante Dios, porque realmente reconoce tu posición y el mejor lugar que te pertenece es que estés humillado ante tu presencia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y uno a veces dice, pero ¿hasta cuándo uno va a resistir? La palabra resiste, si le buscamos un sinónimo tal vez,
a mi entendimiento, podemos decir que significa que permanece. Por lo tanto, permanece en Dios y el diablo huirá de nosotros. La palabra resistir, si le ponemos otro sinónimo, aguanta, iglesia, aguanta un poco. Mantente con Dios, humíllate con Dios, pero aguanta ahí, en ese lugar donde estás con Dios, ahí aguanta. No te muevas de ese lugar. Y el diablo huirá. Cuando dice resistir, significa espera, no te impacientes. Significa confía, pon toda tu confianza en Dios. Significa que te humilles ante Dios, pero si tú te estás humillando, significa que permanezcas en ese lugar. Resiste, aunque te ataque, pero mantente en ese lugar. Porque ese es el lugar de protección. Ese es el lugar de cuidado. Ese lugar donde tú te humillas y tú te rindes y tú depositas todo lo que tú eres para Él. Ese es el lugar donde Él te protege. Cuando realmente tú reconoces tu posición y dices, yo realmente tengo una vida pecaminosa, una vida rebelde. Pero cuando tú sometes tu rebeldía ante Dios y te presentas, ahí Él te protege, Él te cuida. Porque no hay mejor lugar que estar cerca de papá. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Si tú quieres crecer, tienes que menguar. Si tú quieres protección, tienes que menguar. Si tú quieres dirección, tienes que menguar. Si tú quieres que el enemigo huya de ti, tienes que menguar y permanecer en la presencia de Dios Padre. No sé si me permitas leer este texto que se encuentra en un salmo. Y me gustaría que puedas cerrar los ojos y medites un poco en este salmo. Quizás te lo sabes de memoria, pero la palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Hay un lugar, y ese lugar es en la presencia de Dios. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo no sé si tú te puedes poner de pie y darle una gloria a Dios, pero si tú permaneces en la presencia, en su presencia, si tú permaneces en el abrigo del Altísimo, lo que vas a tener es una morada de protección, lo que vas a tener es una respuesta divina, lo que vas a tener realmente es un cuidado perfecto. Si tú permaneces en ese lugar, aunque el mundo diga lo contrario, Él te protegerá. Aunque el ataque llegue a tu casa, Él estará contigo. No se trata de lo que decida un presidente, ni lo que decida un jefe. No se trata de lo que decida un banco. Se trata de lo que decida Cristo. Se trata de lo que Él establece, porque Él tiene todo bajo su dominio, todo bajo su control. Y tu vida no corre peligro si estás en el lugar del Altísimo.
Ese es el lugar perfecto. Ese es el lugar donde tú debes permanecer fiel, donde debes humillarte constantemente. Yo los invito a todo aquel que se quiera acercar a la presencia de Dios. El altar está abierto. Si hay alguien que dice, yo necesito de tu cobertura, Dios, el altar está abierto. Si hay alguien que quizás ha quebrantado su lealtad, el altar está abierto para que una vez más renueves. El altar está abierto para que hables con Él. Y tú le digas, Señor, yo quiero morar en ese lugar alto, en ese lugar donde tú me proteges, en ese lugar donde realmente tienes las respuestas correctas, en ese lugar donde no recibo tormenta, en ese lugar donde me atacan, pero yo sé que tú me cuidas.